Buenas tardes. Como le habíamos anticipado, vamos a iniciar o continuar mejor, porque ya tienen algunos, pequeños videos sobre temas que aún no se han desarrollado, aunque ya tienen material. Vamos a abordar ahora el tema de formas de Estado, formas de gobierno y régimen político, concepto y clasificaciones. Cuando hablamos de formas de Estado, hablamos de la distribución del poder en términos territoriales. Y así podemos hablar de una forma de Estado centralizada, que sería el Estado unitario. Hay un único centro de poder en el territorio. Tenemos luego una forma de Estado federal, en el cual en el territorio del Estado coexisten múltiples centros de poder. Hay un poder central, que es soberano, y poderes territoriales que son autónomos. En nuestro caso, esas autonomías las llamamos provincias. Otros países como México, los Estados Unidos y Brasil le llaman estados a lo que nosotros llamamos provincias. Son ámbitos en los que dentro del territorio de ese estado provincia pueden darse sus propias leyes, elegir sus propios gobernantes y dictar su propia constitución, siempre y cuando no contradigan el marco general que es la Constitución Nacional. Tendríamos también una forma de Estado que en realidad no es tal, porque es una asociación de estados, que es la llamada forma confederal. Varios estados, a través de un pacto, el pacto confederativo, constituyen una autoridad común. Pero los estados miembros de la unidad confederativa tienen dos facultades que un estado federal, sus miembros, no tienen. Lo que se llama el derecho de secesión, irse de la confederación, y el derecho de nulificación, no aplicar en el ámbito de ese Estado las decisiones del órgano confederal. Vamos ahora a formas de gobierno. Las formas de gobierno se refieren a lo que, según un autor, llamó una distribución de las competencias de las magistraturas del Estado. Formas de gobierno, vamos a señalar dos grandes tipos de clasificación. Lo que llamamos las clasificaciones clásicas, hay muchas, nos vamos a referir solo a dos, la de Aristóteles y la de Montesquieu. Y las formas de gobierno, una clasificación actual. Clásicas, la de Aristóteles. Aristóteles clasifica las formas de gobierno en dos grandes tipos, lo que él llama formas puras y las formas impuras. Formas puras son aquellas en las cuales los gobernantes procuran el bien general, el bien común. Formas impuras son aquellas en las que los gobernantes procuran su propio bien y beneficio. Dentro de cada una de estas dos grandes formas, la clasificación que hace Aristóteles es de acuerdo al número de los gobernantes. El gobierno de uno, monarquía; el gobierno de pocos, aristocracia; el gobierno de muchos, lo que nosotros hoy llamamos democracia y que se llamaba politeia.
Esas formas puras en las que el gobierno de uno, pocos o muchos persigue el bien de los gobernados, el bien general, el bien común. En las formas impuras, el gobierno de uno, despotismo, el gobierno de pocos, oligarquía, el gobierno de muchos, demagogia. Los gobernantes procuran el beneficio particular de una persona, grupo o sector. Entonces, resumiendo, tenemos que las formas puras serían la monarquía, gobierno de uno, la aristocracia, gobierno de pocos, la politeia o lo que hoy llamamos democracia. Formas impuras, el despotismo, la oligarquía y la demagogia. Montesquieu, muchos siglos después, siglo XVIII, elabora una tipología semejante, pero que tiene algunas diferencias interesantes. Montesquieu clasifica las formas de gobierno en tres, que en realidad son cuatro, porque habla de la monarquía, de la república, que puede ser aristocrática o democrática, y del despotismo. Lo interesante del análisis de Montesquieu es que distingue en cada forma de gobierno lo que él llama la naturaleza de los principios. La naturaleza es lo que hace ser a cada forma de gobierno. Los principios son aquello que le hace obrar. Y así la monarquía, su naturaleza es el gobierno de uno. La aristocracia, el gobierno de pocos, la república democrática, el gobierno de muchos, y el despotismo, el gobierno de uno. ¿Cuál es el principio? Que es aquello que le hace obrar. El honor en la monarquía, la moderación en la aristocracia, la virtud en la república democrática y el temor en el despotismo. Sin honor no hay monarquía, sin moderación no hay aristocracia, sin virtud no hay república, sin temor no hay despotismo. Hoy, la clasificación de formas de gobierno es básicamente de dos tipos. Hoy los gobiernos son presidencialistas o parlamentarios. En la forma de gobierno presidencialista, la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno coinciden porque el jefe de Estado, el presidente, es el que efectivamente gobierna. En la forma de gobierno parlamentaria hay una distinción entre la jefatura de Estado, que está en manos del monarca constitucional o del presidente, y la jefatura de gobierno, que está en manos de un primer ministro, canciller o premier, nombres que varían según el país, que surge del Parlamento y responde ante el Parlamento. El jefe de Estado representa y simboliza la unidad del Estado, pero no tiene una responsabilidad efectiva de gobierno. Hasta aquí las formas de gobierno. Vamos por último al concepto de régimen político. Cuando hablamos de régimen político, hablamos de la verdad real. Es decir, utilizo una expresión del politólogo argentino Natalio Botana, que dice que régimen político es el conjunto
de normas y de comportamientos sociológicos efectivos mediante los cuales una comunidad o una parte de ella decide la elección de los gobernantes y establece los límites que hay entre el poder y la sociedad. Tipifica los regímenes políticos, refiriéndose a Latinoamérica, en 4 grandes tipos de regímenes políticos. Las autocracias tradicionales, los autoritarismos corporativos, las democracias pluralistas y un régimen único o atípico que es el régimen de partido único, la llamada monocracia cubana. Las autocracias tradicionales son esos gobiernos de tipo autoritarios en los cuales el poder reside en manos de una persona o de un grupo gobernante y que ustedes han podido vivenciarlo a través de la lectura del segundo texto, una de las 5 novelas de autores latinoamericanos. Los autoritarismos corporativos son una nueva forma de estructura de un régimen autoritario en el cual el poder reside en una corporación, las Fuerzas Armadas. Estas asumen la totalidad del poder y son las que en definitiva plantean las normas, las directrices en función de las cuales se ejercita el poder. Democracias pluralistas son aquellas, no nos vamos a detener en esto, porque sus características lo hemos dado en la unidad anterior y además tienen un texto que se los he escrito especialmente. Por último, la monocracia cubana es un régimen de partido único, el Partido Comunista, en el cual este no solo monopoliza el poder político, sino que controla la vida cultural, la vida económica y la vida social del país. Su modelo inspirador es el antiguo régimen de partido único en su versión estalinista. Espero que con esta síntesis que acabamos de hacer, más el material que ustedes van a leer, puedan avanzar en este punto. Muchas gracias.